Vamos a ver. ¿Se ve la presentación? Sí, 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 Sí. sí, la tenemos. Gloria a Dios. Bien. Ahí va, como la vieron, se llama el tema del día de hoy, falsa misericordia. Y este es un tema, ahora que hablaba Ramón, sobre la apologética o defensa de la fe o explicación de la fe. Hoy en día podríamos hablar de que este tema no es para defensa de la fe en cuanto a explicar nuestra fe a nuestros hermanos no católicos. Este tema es más como defensa de la fe contra nuestros propios hermanos católicos. Porque este temita de la falsa misericordia, hermanos, como que está entrando, está insertándose un poquito en nuestra realidad de fe, de forma muy peligrosa. Entonces, vamos a desarrollar un poco ese tema de la falsa misericordia. Primero, vamos a poner acá unos textos de Monseñor Charles Chaput que dice: una estrategia pastoral que minimiza el pecado en nombre de la piedad no puede ser piadosa porque es falsa. Y vamos, este texto del Charles Chaput, vamos a desarrollar el tema de qué quiere decir el Monseñor con esta frase, es lo que vamos a desarrollar hoy. Pero también tenemos por ahí a alguien que ustedes conocen muy bien, a San Agustín, doctor de la iglesia. Él dice: la verdad debe ser dicha con amor, pero el amor nunca puede impedir que la verdad sea dicha. Voy a repetirlo, dice: la verdad debe ser dicha con amor, pero el amor nunca puede impedir que la verdad sea dicha. Es decir, en nombre del amor no podemos tergiversar la verdad. ¿Ok? Pero primero vamos a ver, ¿qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Si nosotros primero vamos a ver un poco de la definición etimológica de la raíz de la palabra misericordia, viene el origen de dos palabras del latín: miserere, que significa tener compasión, y cor, que significa corazón. O sea, un corazón misericordioso, un corazón compasivo. Eso es misericordia. ¿Ok? Les invito a tener por ahí la Biblia, porque al final de la charla tenemos una sorpresita. Entonces, tengan por ahí la Biblia, ojalá algún lápiz y algún librito para anotar, para la sorpresita que tengo después de la charla. Ser misericordioso es tener un corazón compasivo, un amor más fuerte que la muerte y más fuerte que el pecado. Dice la palabra de Dios en Juan 15:13: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. ¿Quién dio la vida por nosotros? Jesucristo. Y no lo merecíamos. Y Él dio la vida por nosotros. Acuérdense cómo Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de su sufrimiento, en medio de su calvario, en medio de su cruz, Él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta ahí llega la misericordia de nuestro Señor, ¿no? Un amor que es más fuerte que la muerte, es más fuerte que el pecado. Pero tenemos un ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Ustedes saben esa parábola de aquel hijo malagradecido que se va, se gasta toda la plata, después queda en la miseria, desesperado, y regresa arrepentido donde su padre. Y su padre lo está esperando y su padre lo recibe con un abrazo y dice: vamos a hacer la mejor fiesta, la mejor comida, porque aquel que estaba perdido, aquel hijo que estaba perdido, ha vuelto. Hagamos una fiesta. En ningún momento señaló, en ningún momento condenó, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, que Él quiere que todos nos salvemos. Y su amor sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Perdona nuestros pecados, nos purifica y nos pone
senderos de santidad ante nuestros pies. Y esto es recogido de los Salmos 25 y del Salmo 85. Ojo esta frase, hermanos, ojo esta frase. Perdona nuestros pecados, nos purifica. Sí, ese es el amor de Dios. Pero nos pone senderos de santidad ante nuestros pies. Esta segunda parte ya vamos entrando al tema de la verdadera misericordia. Él perdona nuestros pecados y nos purifica, pero nos pone senderos de santidad a nuestros pies. ¿Queremos seguir ese sendero de santidad? ¿Queremos seguir ese camino? Y desde ya les digo, apunten por ahí, camino. Palabra muy importante del tema de hoy. ¿Pero por qué, Irwin? ¿Qué camino? Sí, bueno, ahorita después, más adelante, vamos a ver por qué digo que en la palabra camino es fundamental para el tema de hoy. San Juan Pablo II dice, es preciso transmitir al mundo este fuego de la misericordia. En la misericordia de Dios el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad. ¿Okay? Otra palabra importante que tenemos que rescatar hoy. Ya tengo camino, otra palabra, felicidad. Apúntela por ahí. Camino, felicidad. Dos palabras ya que tenemos que aprendernos del tema del día de hoy. En la misericordia de Dios el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad. Pero vamos a ver, vamos a empezar con una realidad. Todos la conocemos. Dios es amor. Primera de Juan 4:8 lo dice. Es el versículo que dice, Dios es amor. San Juan 15:13, como les decía, dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. San Lucas 15:9 dice que con un solo pecador que se arrepienta, el cielo hace fiesta. Con uno solo. Tito 3:5 nos habla del amor de Dios. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo el que crea en él no muera, mas tenga vida eterna. Vean el amor de Dios que nos envía a su hijo a morir por ti y por mí, que no merecíamos, pero nada. Nada. Siempre le pagamos y le seguimos pagando mal. De vez en cuando fallamos, de vez en cuando le damos la espalda, de vez en cuando renegamos. Y el Señor continuamente nos perdona y continuamente nos ama. Continuamente lo estamos crucificando y Él continuamente nos sigue perdonando, tal cual lo hizo en aquel momento en la cruz. Así como hizo con aquel ladrón que le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿No? Entonces, eso es el amor de Dios. El amor que muere por sus enemigos, por sus amigos y sus enemigos. Aquel que se alegra con uno que se convierta, con uno, hace fiesta en el cielo. Aquel que entrega a su hijo a lo más preciado, lo entrega para que tú y yo tengamos vida eterna. Eso es el amor de Dios. Un amor que no entra en nuestro entendimiento, no podemos comprenderlo. Está más allá de nuestro entendimiento. Pero que existe. Y si le abrimos el corazón a Dios, ese amor lo podemos recibir, lo podemos masticar, lo podemos vivir. Tenemos que abrir nuestro corazón para recibirlo. ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver. El apóstol Pablo nos recuerda algo. Este amor de Dios es una gracia. Ustedes saben lo que es gracia, un regalo. Y un regalo no se compra, es un regalo. Pero vea lo que dice San Pablo en Romanos 6:15. Este diapositiva es muy importante para el tema del día de hoy. Además de las palabras que vamos a ir desarrollando, ya tenemos camino, tenemos felicidad. Este versículo es muy importante. Dice San Pablo, entonces, ¿qué? Y así dice el texto. Entonces, ¿qué? Si ya no estamos a merced de la ley, sino bajo la gracia, ¿podremos pecar? De ningún modo. Dice San Pablo, de ningún modo. No crean que porque estamos ya bajo la gracia, entonces, pecamos. De por sí Dios es amor y nos perdona. Así no es. Esa no es la ecuación. Esa no es la lógica de Dios. Y podemos retroceder al hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué pasó? Su padre lo recibió, no lo condenó. Pero ¿qué tuvo que hacer el hijo pródigo?
regresar al Padre. Tuvo que arrepentirse en primer lugar y luego regresar al Padre. Hay una acción que ese hijo pródigo tuvo que hacer. Y su padre estaba ahí esperándolo, no lo condenó, pero tuvo que haber un arrepentimiento de su hijo. Ahora, ¿qué es la falsa misericordia? Ya sabemos que Dios es amor, dio la vida por nosotros, San Juan 15:13. Dejó al Paráclito, como dice San Juan también, que yo me voy, pero dejo el Paráclito para que Él les recuerde todo y les enseñe todo lo que yo les he enseñado. Entonces, el Señor se va y nos deja al Espíritu Santo. No nos deja huérfanos, no nos deja solos. Todo eso es el amor de Dios. Pero ¿qué es la falsa misericordia? Un lobo con piel de oveja, como vemos en esa diapositiva. ¿Qué es la falsa misericordia? La tentación del demonio viene disfrazada de misericordia. Hoy en día el demonio se viste de misericordia para engañarnos. Está el sentimentalismo, el hedonismo, el individualismo, el relativismo. Son todas estas ideologías, estos movimientos que están destruyendo a la sociedad y a la iglesia, sí, porque están en la iglesia. Benedicto XVI decía de una forma profética, decía, tengan cuidado con la tiranía del relativismo. Y Benedicto nos avisaba que ya el relativismo estaba en la iglesia y hoy lo estamos viviendo. Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es sentimentalismo? Bueno, una exaltación excesiva de los sentimientos por encima de la razón. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo muy actual. Irwin, pero es que la iglesia rechaza a las personas homosexuales. No, hermano, nosotros no rechazamos a las personas homosexuales. Es que ellos tienen derecho a adoptar. ¿Por qué no? Sí, y ellos tienen derecho a casarse. Pobrecitos. ¿Verdad? O como decía un político por ahí, que no voy a decir el nombre, que decía que a Dios le daba placer que hubiera matrimonio igualitario, que se amaran dos hombres. A Dios le daba placer, decía un político por ahí en la televisión. Por amor a Dios, qué nivel de ignorancia. Qué nivel de ignorancia. Es que eso es el excesivo sentimentalismo. Algo sentimental, algo afectivo por encima de la razón y por encima de la verdad de Jesucristo. La iglesia, y está en el Catecismo Numeral 2385, dice, la iglesia ama a las personas homosexuales y exige que se reciban y se acojan en la iglesia con amor. Y ustedes lo pueden en el Catecismo está. Sin embargo, su comportamiento es intrínsecamente desordenado. Eso quiere decir que la iglesia llama a la persona homosexual a vivir en castidad, No la excluye de la realidad eclesiástica, pero le dice, vive en castidad, ¿no? Porque eso es lo que quiere Dios. Y la iglesia no, el magisterio de la iglesia lo que está es para custodiar la palabra y predicarla. En Mateo 28:20, que dice, id por todo el mundo, bautizando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y predicando su palabra, igual lo dice Marcos 16:15. Nosotros manda el Señor a predicar su palabra, no a cambiarla. Entonces, ese sentimentalismo excesivo, donde el pobrecito, donde nos empieza a confundir, y ahí es donde el amor, o ese falso amor, está por encima de la verdad. El hedonismo es la excesiva o el deseo pleno de placer, por encima de cualquier cosa. El fin último es el placer. Hoy estamos, hermanos, en una sociedad plenamente hedonista. Y podríamos hablar de la parte sexual, pero también podemos hablar en todo realidad. Y entonces vemos personas en el trabajo de que yo quiero ese puesto, y si yo quiero ese puesto y tengo que pasarle por encima a mi compañero, a mi compañera, yo le paso por encima porque ese puesto es mío, ¿no? Y como dicen uno, el puñal, ¿verdad? Y no importa, yo lo hago porque tiene que ser mío. El placer de tener eso, ¿no?
o la gula, ¿verdad? Y podemos decir, a la gente que come y come y come por saciar su placer de comer, ¿no? Y desde el punto de vista sexual, ni que se diga, ahí el hedonismo se ve plenamente en los jóvenes, ¿no? Donde no entienden que la relación sexual es una relación donde puede haber vida, donde hay la mujer, dice Primera de Pedro 3:11, dice que la mujer es co-creadora con Dios. Vean la belleza de que la mujer es co-creadora, hace lo mismo, ¿m? Con gracia de Dios genera vida. Por eso, como decía un hermano, Roger, un hermano amigo mío, decía, la mujer es la que más se parece a Dios. Y yo le decía, pero ¿por qué usted dice eso? La Biblia dice que somos imágenes y semejanzas a los dos. Sí, pero ella puede dar vida. Ella se está pareciendo más a Dios. No por nada el ataque del aborto, ¿verdad? Y cómo se engaña a la mujer con que tiene derecho a su cuerpo. Otra vez, sentimentalismo, ¿no? Ay, usted tiene derecho a su cuerpo. Pues sí, tenga derecho a su cuerpo, pero el niño que está dentro no es su cuerpo. ¿Verdad? Individualismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda espacio, es para mí. Eso es el individualismo, un egoísmo puro, que lo vimos también hoy en día. A nadie le importa lo que le pase al otro. Nos estamos enfriando en esa solidaridad, en esa hermandad, en esa fraternidad. Por ahí viene la última encíclica del Papa, Fratelli Tutti. No sé si ustedes saben, la última basada en San Francisco de Asís y sus enseñanzas. Muy acertado hoy en día esta encíclica del Papa porque estamos en un individualismo excesivo. No me importa el otro. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o cuántos se han acordado de ustedes de los cristianos en Nigeria que están siendo asesinados por su fe. Pero no pensamos, eso está muy largo. Sí, a mí eso no me afecta. Pues hermano, debería afectarte. Debería afectarte. Es un cristiano como tú. Ama a Jesús como tú lo amas y tenemos que amarlo. O la iglesia en Alemania que está sumida en una crisis terrible. Oramos por las personas en Nigeria. Oramos por los cristianos y la iglesia católica en Alemania. Dentro de nuestras oraciones lo hacemos. A veces no, ¿verdad? Y es ese individualismo y solo yo y mi familia, y yo oro por mi familia y si acaso, a veces ni el vecino pensamos, ¿no? El relativismo es, bueno, simplemente, ¿qué es el relativismo? Bueno, usted piensa eso, yo pienso algo diferente, no importa. Usted piense lo que usted piense, yo creo otra cosa y los dos estamos bien. Eso no es cierto. No hay dos verdades, no hay tres verdades. Hay una sola. Y aquí viene la otra palabra que les regalo. Tenemos camino, tenemos felicidad, verdad. Verdad, para que la apunten ahí. Y no es cierto que tenemos muchas verdades. Porque si todos tuviéramos la verdad y todos tuviéramos razón, entonces, por ejemplo, Hitler hubiera tenido razón en lo que hizo, porque era su verdad. ¿No? Entonces, esa era su verdad, respetémoslo. Entonces yo respeto la verdad suya y usted respeta la mía y un falso respeto y entonces todo el mundo está muy bien. Mentira. Pero hemos caído en un relativismo que hoy está afectando, ¿saben a quién? A los jóvenes. A los jóvenes. Punto 3 dice, el hombre no acepta la ofensa que se le hace a Dios con la maldad y crea una misericordia falsa, ¿no? Esto es básicamente creernos Dios. El hombre no acepta la ofensa que se le hace a Dios con la maldad y crea una misericordia falsa en la cual la maldad y el pecado no son absolutos que ofenden a Dios, sino que son relativamente aceptables si examinamos sus causas. Ah, qué bonito. Entonces ahora resulta que yo establezco si tal acción es ofensa a Dios o no, dependiendo de las causas. No es que depende. Entonces yo escucho católicos, y sí, hermanos, católicos, y no miento. Un católico o un supuesto católico que me decía, no, es que yo sí estoy de acuerdo en el aborto, ¿verdad? Si la mujer fue violada. Entonces, él está aceptando una ofensa a Dios que es grave, que es un pecado grave, y está justificándolo según la causa. Y él dice, no, es que no,
si la violan, no, el aborto vale, ¿no? Entonces yo le decía, pero hermano, dígame en qué lógica cabe que de 3 personas involucradas está la víctima, el victimario, que es el violador, ¿no? Y un ser que nace de ahí, que no tiene no culpa de nada, el más inocente de los 3 lo tenemos que matar. Explíqueme esa lógica, ¿no? Pero bueno, examinamos según las causas y justificamos algún pecado. Y no, este pecado no es tan ofensivo. Por eso hoy en día hay un movimiento que está muy fuerte en Europa que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Y es un grupo que se dice llamar católico, pero son un grupo de mujeres a favor del aborto, ¿no? Y se llaman Católicas por el Derecho a Decidir. Se dicen católicas. Igual, tomadas por un sentimentalismo, por un relativismo puro, y pues creen en esta realidad que no es más que una mentira. Una cantidad, todo el mundo tiene una verdad, eso es el relativismo. Y esa cantidad de verdades al final son porciones de mentira. La sociedad ha llegado a la cima de la corrupción, por eso llaman bueno lo que es bueno y malo lo que es malo. Eso dice Isaías, el profeta Isaías. Y es una realidad. Llaman bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Porque la sociedad ha llegado a ese punto de corrupción. En muchas sociedades se ha sacado a Dios de su realidad, de su vivencia. La misericordia falsa es una disculpa para desobedecer bajo un pretexto aparentemente bueno. Yo creo que este punto 5 simple y sencillamente resume la realidad de lo que es la falsa misericordia. A veces nos da miedo decir la verdad porque no queremos ofender. Y claro, la verdad hay que decirla con amor y con respeto, como dice 1 Pedro 3:15. Hay que dar razón de nuestra fe, pero con delicadeza, con respeto. Eso sí, claro, pero hay que decirlo. Y en algunas ocasiones, sí, vamos a caer mal, probablemente que sí. Probablemente que sí, porque estamos contracorriente. Pero ¿qué nos dijo el Señor Jesucristo? A mí el mundo me odió, a ustedes también. Entonces, a veces, por no caer mal, también hay que tener cuidado cuando se habla de esto, ¿verdad? No es que, ¿verdad? Hay que saber el momento oportuno para decir las cosas, pero cuando hay que decirlas, hay que decirlas. Eso es misericordia. Dice el Fray Nelson, es un predicador apologético también. Fray Nelson, sacerdote Fray Nelson decía, el fraile decía esto: el que te ama de verdad, te dice la verdad. Buena frase esa, ¿verdad? De Fray Nelson dice, el que te ama de verdad, te dice la verdad. Hoy cuesta mucho, hermano y hermana, cuesta mucho que tengamos un amigo que te ame de verdad. Porque no te quiere decir nada. O porque es cómplice de tus fechorías. Ese sí es compa mío, porque nos vamos a ir a emborrachar y él me cubre. Ese sí es mi amigo. Ese no es tu amigo. En el primer problema que pase, sale corriendo y te deja solo. Ese no es tu amigo. El que te ama de verdad, te dice la verdad. ¿Qué nos dice el Señor en San Juan capítulo 8, versículo 11, pero desde antes, desde el 1, recordemos a la adúltera. Estaba ahí lista, la iban a apedrear porque la encontraron en adulterio, ¿no? Y llega el Señor Jesucristo, escribe en la tierra y dice, quien está libre de pecado, que tire la primera piedra. San Juan 8, capítulo 8, versículo 11. Quien está libre de pecado, tire la primera piedra, ¿no? Y todo el mundo se fue alejando. El Señor se acerca a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están? No hay ninguno. Y dice el Señor, y este pasaje nos refleja ambas cosas. Misericordia, pero justicia. Y ahora vamos a ver esto. El Señor es totalmente misericordioso, pero es también totalmente justo. Y eso hay que recordarlo.
Y el Señor dice, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Vete, pero ¿qué le dice el Señor? No peques más. Ahí está. Entonces el Señor muestra su misericordia. Yo no te condeno, vete. Pero un momento, no peques más. Deja ese camino de adulterio. No peques más. Y estoy seguro que esa mujer, después de ver y encontrarse con la misericordia de Dios, cambió su camino por ese camino de santidad, como decía el Salmo, que Dios pone ante sus pies. Y dice, este es el camino, vuelvo a utilizar la palabra, este es el camino que tengo que seguir. Y Jesucristo le dijo, no peques más. Tenemos un ejemplo claro. Este es un ejemplo, por ejemplo, en España. Fíjense que en España, en 1978, no existía nada del divorcio, nada del aborto, nada de ideología de género, nada de esto, ¿no? Y poco a poco, gracias al sentimentalismo, al relativismo, a todos estos movimientos que en la sociedad se han perpetrado, pues viene la ley del aborto, viene la ley del divorcio, del aborto, hay adoctrinamiento estatal de la ideología de género muy fuerte y hoy cada vez está más fuerte en España la eutanasia, ¿no? Ay, que ya no sufra más, mejor que se muera, desconéctelo, que se muera, que no sufra más, ¿no? Hedonismo puro, hedonismo, ¿qué dice el hedonismo? No, la máxima y el fin último es el placer. El sufrimiento, el dolor, es absurdo. Yo no tengo que sufrir. Yo no tengo que padecer. Porque yo vine a este mundo solo a tener placer. Eso es el hedonismo, ¿no? Eso es mentira. Dice el Señor Jesucristo que quien quiera seguir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. ¿Quién dice que hemos venido aquí a pasarla feliz de la vida y que no me va a pasar nada? Si el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que no tuvo pecado, vino y sufrió y murió por nosotros. ¿Quién soy yo para no sufrir en este mundo? Yo sufro, pero como dice el Papa Francisco, aún en la dificultad, aún en el sufrimiento, voy a estar alegre, porque tengo al Rey de Reyes que está a la par mía. Y no me deja solo. Y entonces, a pesar de la prueba, el cristiano tiene que ser alegre, dice el Papa. Eso es diferente. Tenemos que ser alegres, sí, pero el sufrimiento va a venir. El cardenal Casper, no sé si ustedes han escuchado del cardenal Casper. El cardenal Casper es uno de los cardenales en Alemania que ha promovido mucho la realidad de que las personas en segunda nupcias puedan comulgar. Y él dice algo, ustedes pueden leer ahí la frase, cuando alguien se casa una vez y luego se vuelve a casar, se arrepiente del fracaso de su primer matrimonio y no se puede volver a ese matrimonio y si no puede abandonar sin gran daño, él empieza a explicar, a justificar lo que decíamos en los puntos de la falsa misericordia, a justificar muchas cosas y a ponerle excusas o causas para minimizar la ofensa a Dios. Entonces ahí ustedes lo pueden leer, no lo voy a leer para no perder mucho tiempo, ahí lo pueden leer, ¿no? Y tal vez la frase de cardenal Casper puede ser una frase, hermanos, con buena intención, ¿no? Sí, pero está lejos de la verdad del evangelio. Una vez yo tengo un hermano que pues estudió teología y demás. Hoy en día hay que tener mucho cuidado porque hoy en día muchas personas están estudiando mucha teología, pero como decía el padre Flaviano Amatuli, un apologista muy bueno que descansa en la paz del Señor, el padre Flaviano Amatuli decía, hoy en día están estudiando mucha teología, pero poca Biblia. Mucha teología, pero poca Biblia. Entonces, van ahí como en la nube, ¿verdad? Pero no aterrizan esas realidades, sino que se quedan ahí en las nubes, ¿no? Y hay que aterrizarlo. Esa teología hay que acomodarla a la realidad del evangelio, porque si no estamos creando falsos evangelios, ¿no?
Entonces, yo hablaba con este hermano y él defiende al cardenal Casper en este aspecto. Y yo le decía, hermano, está bien, está bien. No vamos a discutir aquí teológicamente de lo que tú piensas, de lo que yo pienso, porque la verdad es que aquí lo que importa es lo que piensa el Señor Jesús y lo que enseña en su palabra. Y resulta que yo le dije a él, como le he dicho a otros hermanos con los que he conversado sobre este tema, y no me han dado respuesta. Por lo menos una respuesta clara. Se van a teólogos aquí, teólogos allá, pero no me han podido dar una respuesta clara a un pasaje bíblico muy claro. Dice San Pablo en Primera de Pedro 7, 11 y siguientes. En Primera de Pedro 7, 10 y siguientes dice, les digo, no yo. Ojo que San Pablo aclara y dice, les digo, no yo, sino el Señor. Entonces él, gracias a Dios, él aclara en este texto que no es una orden de él, es del Señor. Y él dice que la mujer no se separe de su marido, pero si lo hace, que no vuelva a casarse. ¿No? Entonces, y si quiere volver, que vuelva con su marido. O sea, explícame ese texto. Vamos a ver. Explícame ese texto. ¿Cómo hacemos? ¿No? Yo sé que hay personas en la iglesia, en esa realidad. Yo la tengo cerca. Mis padres están separados, están divorciados. Y mi mamá tiene una pareja nueva y mi padre tiene una pareja nueva. Yo lo vivo de cerca. Y me duele en el corazón. Y la pareja de mi madre, ambas parejas, no tengo mucha relación con la pareja de mi papá, pero la pareja de mi madre es una persona extraordinaria. Es un ser humano increíble que le agradezco cómo quiere, cómo chinea a mi mamá. Yo creo que cualquiera, cuando le respetan y le quieren a su mamá, se lo ganan a uno, ¿verdad? Y es un ser humano que ama a mi mamá, que la quiere mucho, y eso está muy bien. Y eso está bien, es una realidad que hay hoy en día. Pero mi mamá sabe que en esa realidad no puede acceder a la Eucaristía, no puede acceder sacramentalmente. Lo puede hacer espiritualmente, pero sacramentalmente no. ¿Por qué no? Bueno, porque el Señor así lo estipuló, empezando por ahí. Y es interesante porque en la misma carta de Pedro, primera Pedro, capítulo 11, por ahí del versículo 27, dice, quien coma y beba indignamente el cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condenación. Entonces, la iglesia prohíbe o la iglesia les dice, no pueden comulgar, no porque quiera separarlos de la iglesia o porque, no, es para protegerlos. Es que si comes indignamente estás comiendo tu propia condenación, ¿no? Entonces, ojo con la falsa misericordia, como la que desgraciadamente aquí Casper es un claro ejemplo, está tratando de crear. Es una falsa misericordia, ¿no? Pareciera bueno lo que él dice, sí, pareciera bueno, pero se aleja de la realidad del evangelio, de la única verdad que tenemos que seguir. Luego está el padre James Martin. El padre James Martin dice, la enseñanza católica sobre la atracción del mismo sexo, cuando dice que es objetivamente desordenada, en el numeral 2358 que les decía, es cruel y debe ser modificada. Oigan lo grave que dice el padre James Martin. Y puede ser, otra vez, sentimentalismo. Puede ser muy bueno. Puede que el padre James Martin esté hablando, buena gente. Es que sí, suena muy feo, objetivamente desordenada. Hay que cambiar eso. ¿Cómo quieres ponerle entonces? ¿Quieres que la iglesia entonces acepte esta realidad? Pues no la va a aceptar. No porque la iglesia no quiera. Me imagino que hay personas en la iglesia que quisieran que esa realidad cambiara. Pero es que no es que no quiera o quiera. No es cuestión de querer. Es cuestión de poder. La iglesia no puede pasarle por encima a la enseñanza de Cristo. Punto. Porque la iglesia lo que explica el numeral 85 y siguientes del catecismo es, la iglesia está para custodiar la palabra y predicarla, porque a eso nos mandó el Señor. Yo les decía en Mateo, en Marcos 16:15, a predicar la palabra, no a cambiarla o no a modificarla para que no ofenda aquí a un grupo y ofenda al otro y no ofenda aquí, y entonces hay que estar acomodando. Imagínense que tuviéramos que estar acomodando el evangelio todos para que no ofenda a nadie. Imagínense el desorden de evangelio que tendríamos. Y la Biblia ya no serviría. Entonces, otro falsa misericordia aquí de padre James Martin, ¿no? No es cruel y no puede ser modificado. Más bien,
yo creo que el catecismo lo dice de una manera muy caritativa y muy respetuosa, ¿verdad? Pero es la verdad. ¿Qué es la misericordia entonces? Una explicación desde la óptica de la iglesia. Desde la óptica de la iglesia. No hay que olvidar una realidad, hermanos míos. Como les decía, ¿no? Como les decía, el Señor es misericordia. Aquí tenemos el Señor es amor, ¿no? Y esto lo hemos reflejado en el Nuevo Testamento muy fuertemente, ¿sí? El Señor es misericordia y es amor. Pero vieras que nos estamos olvidando que el Señor es el Señor y que el Señor también es juez. Y hoy en día nos estamos olvidando de esta otra parte. Nos estamos olvidando que hay dos testamentos. Nos estamos olvidando que, recordemos que la salvación se va mostrando por Dios poco a poco, poco a poco. Todo el libro de toda la Biblia es ese proceso de salvación de Dios para con los hombres. Va poco a poco mostrándose hasta que se revela plenamente en Jesucristo. Pero Dios no cambia, no muta, no se transforma. Dios no es como nosotros, que a veces decimos una cosa y luego decimos otra. No, Dios no cambia, no muta. Entonces, Dios hay que recordar que es juez. Dice Isaías 44:6, yo soy el Señor, no hay nadie fuera de mí, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Isaías 44:6, el Señor es, Dios es juez. ¿Mm? Entonces, un juez misericordioso, un juez amoroso, un juez que perdona, pero es juez. Querer cambiar esta actitud, decía el padre Santiago Martí, querer cambiar esta atribución de Dios es crear un siervo. Y Dios no es mi siervo, Dios es el Señor. Dios no va a cambiar y hacer, como diríamos, un alcahueta. Dios no es alcahueta, Dios es misericordioso, que es diferente. El ser alcahueta maleduca y el Señor no puede maleducar, por eso decimos que Él es un maestro, porque Él sabe educar. Y Él es el Señor y no podemos cambiar eso. Pero a veces muchos defensores de esta falsa misericordia están olvidando este Antiguo Testamento, están olvidando que Él es juez. Él es misericordia, pero es justicia. Y aquí lo vemos en Tito 2, 11, 12. Dice, porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a los hombres. Ojo, gracia salvadora, o sea, un regalo. Gracia salvadora, es un regalo de Dios a los hombres. La salvación es un regalo para ti. Eso es lo que dice esa primera parte del versículo 11, ¿no? Esta gracia es regalada para ti. Sí, pero, y ojo aquí otra parte, que nos enseña a que renunciemos a la impiedad y a las pasiones mundanas. Importantísimo. Tú recibes ese regalo, pero al recibir ese regalo, al ser tan gratificante, al sentir el amor de Dios, inevitablemente renuncias a las pasiones mundanas, renuncias a la impiedad, renuncias al pecado. Y vivamos, entonces vamos a vivir con sensatez, con justicia y con piedad en el tiempo presente. Importante, ¿no? Importante. Sí, es un regalo de Dios la misericordia, pero que nos enseña que renunciemos a todo eso, ¿no? Y ahora vamos a ver otros textos. Importante aquí, y aquí es donde quería llegar, y por eso les decía que apuntaran por ahí esos textos. Camino, verdad y felicidad. ¿Por qué? Juan 14:6 dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué es camino? Camino tiene que ver con la moral de la iglesia, la moralidad cristiana. Hay un camino, una moral que seguir, un conjunto de valores, de ética. Ese camino es el único camino que podemos seguir.
el que el Señor nos enseña, ¿no? En este camino puede estar encerrados los mandamientos. No matarás, no darás falso testimonio. Entonces eso quiere decir que vamos por ese camino. No codiciará a la mujer de tu prójimo. Ahí vamos por ese camino, ¿no? Ah, pero empiezo a codiciar a la mujer de mi prójimo. Estás saliéndote del camino. El decir que la iglesia no es un moralismo, como dicen algunos, no es un moralismo, es que, no. O decir, es que Jesús es una experiencia de vida. Sí, es claro que sí. Cuando te enfrentas con Jesucristo, cuando recibes a Jesucristo, es una experiencia de vida, pero esa experiencia de vida viene con una verdad. Y vamos al segundo punto. La verdad, una única verdad. No hay relativismos. Esa experiencia, ese encuentro con Jesucristo viene con un camino y viene con una verdad. Una verdad que tenemos que seguir, hermanos. No verdades. No se vale tergiversarla. Eso es engañar, eso es pisotear al Espíritu Santo. Es decir, Jesús, tú te equivocaste. Esto no es pecado. Jesús, tú te equivocaste. O Dios, tú te equivocaste. La verdad es que esto que estoy haciendo no es tan malo. Y como eres amor, me vas a perdonar. Y ahí sigo. Y Dios me perdona. Nadie me tiene que juzgar. Que ahorita vamos a ver esa frasecita que por ahí escucho muchas veces. Nadie me tiene que juzgar, ¿no? Y hay una verdad. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Y esto es muy importante. El Señor es amor y nos regala su gracia para que podamos llegar, como dice la última diapositiva ahí, en la última foto, a la vida, a la felicidad. Pero a veces nosotros nos creamos nuestras propias verdades, ¿no? Y entonces al crearnos nuestras propias verdades en nuestra vida, nuestras propias verdades, rechazamos lo que el Señor nos da gratis. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que ahí está Ramoncito y a mí me cae también Ramoncito, que le voy a decir, Ramón, vea, mañana le llevo un BMW X5 del año. Espéreme ahí, su casa. Mañana se lo llevo. Es mentira, ¿verdad, Ramón? Y resulta que le digo, Ramón, ahí le llevo el BMW X5. El que no sabe, pues búsquelo en internet para que vean qué carro más lindo. A mí me gusta mucho. Y a uno de mis hijos le encanta ese. Nunca lo voy a tener, pero bueno, a él le gusta. Que lo vean fotos. Y resulta que le digo, mañana se lo llevo el carro último modelo. Y se lo regalo. ¿Quién que está aquí va a rechazar ese semejante regalo? Yo creo que ninguno. ¿Verdad? Yo creo que ninguno. Y mañana se lo llevo y dice Ramoncito, no quiero ese regalo. La verdad es que, váyase, no lo quiero. Y todos nosotros nos quedamos aquí, seguro, hasta yo principalmente me quedo sorprendido. Yo, ¿qué le pasó a Ramón? A Ramón se lo estoy regalando. Se lo estoy regalando, tome, ya está pagado los impuestos y todo, tome. Gasolina full. No lo quiero, lléveselo. ¿Verdad? Y todo el mundo aquí probablemente dice, este Ramón está loco. ¿Verdad? Pues algo así, hermano mío. Doy un ejemplo humano, pero para comprender un poco, eso es esa gracia salvadora de Dios. Es un regalo que Dios dice, te lo doy, toma, pero nos da la libertad, porque Dios ama en la libertad. Ese es el verdadero amor, el que ama en libertad. Hoy en día hemos visto, desgraciadamente, muchas personas y seres hombres que han matado a mujeres. Hace poco estuve viendo la mujer, esta María Taxan, que la mató su esposo, que era médico. Bueno, es el sospechoso, ¿no? Y pareciera que sí es él. Y según la investigación, él le tenía controlado las redes sociales, le tenía controlado el teléfono. ¿Eso era amor? Evidentemente que no. Bueno, ya vimos que no. Llegó a matarla. Pero desde antes ya sabíamos que no era amor. No era amor porque no la ama en la libertad. La tiene controlada, la tiene encarcelada. Eso no es amor, ¿no? Bueno, Dios no ama así. Dios nos ama en total libertad. Entonces, Él propone, Él nos da su gracia, su regalo de salvación. Aquí está. Toma. Te regalo la salvación. Tú verás si la quieres o no.
Si te creas tu propia verdad, estás rechazando la verdad de Dios. No quieres ese regalo. Tal cual Ramón no quiso el carro. Así. ¿Por qué? ¿Ve? Si no entendemos cómo Ramón no aceptó un carro último modelo, pues menos vamos a entender cómo alguien no acepta la vida eterna. No lo vamos a comprender, pero bueno, en la libertad Dios dice, bueno, no la quieres recibir, no te la doy. Porque nosotros nos creamos nuestras propias verdades. Hermanos, y continuamente lo hacemos. O nos creamos nuestras propias verdades o creemos en una verdad que nos propone el mundo. Y creemos que esa verdad me va a hacer feliz. Pero el Señor dice, Jesús, yo soy el camino, soy la única verdad y conmigo vas a llegar a la felicidad. En esta vida, a pesar de las dificultades, como les decía, y en una vida eterna con Dios junto a sus ángeles y los santos. Gloria a Dios. Pero no podemos inventarnos verdades. Hay una, y la encontramos en la sagrada tradición de la iglesia y en la escritura. Hay una verdad. A veces dura. Sí, claro. Yo el primero. Hay muchas cosas que me costaron entender de la palabra de Dios. Son duras. ¿Es dura? Sí, claro, es dura. Es dura como dice el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. El Señor les dice, eran 10,000 hombres que lo seguían. Ojo, hermanos, 10,000. Eran 5,000 hombres. Dicen los que saben que eran más o menos 10,000 personas, porque son 5,000 hombres, contando a niños y a mujeres, eran como 10,000 personas que seguían al Señor. En el Evangelio del capítulo 6 de San Juan. El Señor hace el milagro de los panes y peces. Panes y peces. Todo el mundo lo sigue. Ay, ay, ay. ¿Por qué? ¿Por qué lo seguían? Probablemente por el milagrito. Y el Señor dice, quien coma de este pan y beba esta sangre tiene vida eterna. Quien coma de este pan, versículos 54 y siguientes, y quien coma de este pan, y refiriéndose a él, y utiliza la palabra jotrogón, quien me coma, me mastique y me trague. ¿Mm? ¿Y qué decían? ¿Qué empezaron a decir? Es duro este lenguaje. Claro que es duro. ¿Quién ha dicho que es fácil ser cristiano? Pero es que el premio es grande. El premio es único. Por eso cuesta. Porque es único. Porque el premio, solo los que perseveran lo van a tener. Quien persevera hasta el final se salvará, dice la palabra de Dios. Es que el premio que viene es grande, hermano. Por eso es que no es fácil, porque ese premio es grande. Pero, vamos a ver. Le decían, es duro este lenguaje. ¿Y qué pasó con todos esos 10,000 personas que le seguían? Pues fíjese, lo dejaron solo. Y el Señor no los frenó, no les dijo, no, no, mentira, mentira. Estaba hablando en sentido figurado. No, el Señor no hizo eso. El Señor se volvió a los 12 que quedaban, a los pobres apóstoles asustados donde vio que todo el mundo se iba. Y les dice, ustedes también se van a ir. El Señor tenía claro lo que estaba diciendo y simplemente les dice, ustedes también se van a ir. Y Pedro se levanta y dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y eso es lo que hay que decir hoy en día. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Mm? Eso tienen que decir los jóvenes. Es que me están proponiendo tener relaciones sexuales. No importa, y mi mamá no se da cuenta. Sí, claro. Eso es lo menos importante. El que se da cuenta es tu Padre que está en el cielo. Tienes que creerle al Señor. Ten la seguridad que la castidad no es una majadería. El premio que tienes al final, cuando conoces a la persona con la cual vas a seguir tu vida de matrimonial, espiritualmente es extraordinario si logras llegar de esa manera. Y lo digo porque yo desgraciadamente no lo hice. Porque yo no tuve a alguien que me dijera lo que digo ahora. Lo aprendí tarde. Tarde te amé, dice San Agustín. Tarde te amé, Señor. Bueno, gloria a Dios. Él sabrá, Dios tiene el tiempo para cada quien. ¿Y cómo me afectó a mí en mi noviazgo el no esperar? El no tener un noviazgo santo me afectó demasiado. Y entonces tuvo secuelas en mi matrimonio. Que llegó un momento en que casi nos íbamos a divorciar. ¿Por qué? Porque quiero crearme mi verdad, mi verdad.
porque quiero buscar excusas y minimizar la ofensa de Dios. Y me creo una falsa misericordia. Para terminar, hermanos, justificaciones de la falsa misericordia. Entonces, cuando hablamos con alguien, y desgraciadamente muchos católicos nos dicen, el único que juzga es Dios, usted a mí no me juzgue. Hermano, déjeme decir una cosa, sí podemos juzgar, sí podemos. El juzgar no siempre está mal, la hipocresía sí. Nosotros no hacemos juicios escatológicos o condenatorios, sino una corrección fraterna. Nosotros hacemos corrección fraterna y estamos llamados a hacerla, ¿verdad? Pero nosotros no hacemos juicios condenatorios. Yo no juzgo en condenación. Yo no voy a decir, usted se va a condenar o no. Eso no lo hago porque eso es solo Dios. Pero eso no quiere decir que yo te pueda decir, hermano, estás haciendo eso mal. Eso te va a llevar a sufrimiento. No hagas eso. ¿Quién dice que no puedo hacer eso? Si la misma palabra de Dios me dice que tengo que hacerlo. Y lo podemos ver en Juan 7:4. En Juan 7:4 dice, debemos hacer juicios con criterio justo. O sea, tenemos que ser justos al hacer un juicio. Es decir, tenemos que estar claros y correctos y saber lo que estamos diciendo. Además de que tenemos que dar testimonio, porque yo no voy a decirle a alguien que se corrija cuando mi vida es un desastre. No, un momentico. Primero, busca la paja de tu ojo, como decía la palabra, ¿no? Primero, ve a ti mismo, ¿no? Y luego, ve al hermano. Pero si tu vida es un desastre, ¿con qué testimonio le vas a hablar al otro? ¿No? Pero sí debemos dar juicio con un criterio justo, dice Juan 7:24. No sé si alguien tiene por ahí, para que no se me duerman, si alguien tiene la Biblia y que si me puede buscar, o el mismo Ramón, si me puede buscar Gálatas 6:1. Mientras, y alguien que me busque segunda de Timoteo 3. Si son tan amables. Y ahí y me dicen cuando la tienen. Gálatas 6:1. ¿Qué me avisa, Ramoncito? Segunda Timoteo, ¿cuál era, mi estimado? Segunda de Timoteo 3. Ok. Capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Ajá. Ok. Le tengo Gálatas. Eso. ¿Quién la tiene? Gabriel. Ramón. Perfecto. Sí. Gálatas 6:1. Dime. Dice, hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gálatas 6:1. Corríjalo. Corríjalo. ¿No? Y piensa en ti mismo porque tú también puedes ser sentado. No, es decir, no te creas mejor que el otro. No te creas que eres mejor que él. No. Porque tú también puedes caer en un pecado igual o peor. Entonces no te creas mejor, pero corríjalo. Y es más, en Santiago 5:19 dice algo hermoso. El Señor tiene, podríamos decir, un premio para aquel que convierte a un pecador. El Señor le agrada muchísimo a aquel que corrige a un pecador y que a través suyo puede ser un instrumento para conversión de aquel. Y el Señor eso lo aplaude y le da, podríamos decir, entre comillas, un premio a aquel que lo haga. Dice Santiago 5:19-20, dice, hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, se salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Palabra del Señor. Voy a repetirlo. Si alguno de vosotros se desvía de la verdad, ojo,
una verdad, no relativismo, una verdad la enseñada por Jesucristo que está en su palabra, y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino, otra vez camino, va por un camino malo, un camino que no es el moral y los valores cristianos, lo toma y lo corrige para que siga el camino del Señor, se salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Vean qué importante. Entonces, ¿quién dice que yo no puedo reprender al otro hermano? ¿Quién dice? ¿Ah? Segunda de Timoteo 3, lo tenía Ramón, ¿verdad? No, Jimmy. Ah, Jimmy. Segunda de Timoteo 3. Donde inicia el capítulo 3. Segunda de Timoteo. Vendrán tiempos difíciles. Deben saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Pues los hombres serán egoístas, amigos del dinero, altivos, orgullosos, blasfemos, rebeldes, con los padres, ingratos, injustos, desnaturalizados, desleales, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, obcecados, más amigos de los placeres que de Dios, los cuales tienen una apariencia de religiosidad, pero en realidad están lejos de ella. Palabra de Dios. Qué duro, hermano. Qué duro. Qué duro. Vean que dice, tiene una falsa apariencia de religiosidad, pero en realidad está lejos de ella. Una falsa misericordia. Dice, y todo lo que dice ahí, hermanos, creo que lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, nadie sabe cuándo es el último día, solo el Padre. Yo no voy a caer aquí en lo que dicen algunas sectas como los testigos de Jehová, ¿verdad? Que han predicho el fin del mundo 3 veces ya. Está como un patín de doping, güey, a ver cuándo pegan, ¿no? Yo no voy a ir por eso, no. Nosotros, como católicos, no podemos decir cuándo es el fin del mundo, porque no lo sabemos. Pero que son los últimos tiempos, sí. Ah, pero hermano, últimos tiempos, sí. Recordemos que para Dios un día son 1000 años. Entonces, últimos tiempos pueden ser no sé cuántos años. O sea, no sé. Solo Dios Padre sabe cuándo es el fin del mundo, ¿no? Hasta cuándo estará y hasta cuándo ya vendrá Jesucristo con su poder, ¿no? Pero es evidente que sí estamos viviendo todo esto que dice la palabra de Dios hoy en día, lo estamos viviendo, ¿no? Y aquí habla de todos estos pecados y dice su falsa religiosidad. Hay muchos que, perdónenme hermanos, pero sí hay muchos que vamos a misa, sí, acá, y después andamos allá y haciendo cosas que no están correctas y alguien le llama la atención, no me juzgue, a mí solo me juzga Dios, ¿no? Un momentico. La corrección fraterna tiene que hacerse, ¿verdad? En algunas ocasiones también, vamos al segundo punto, le llamo la atención y le digo, hermano, estás haciendo mal, hermano, eso no está bien, hermano, mira, ¿no? Hermano, lo que la iglesia enseña es cierto. Usted no me diga porque usted es igual de pecador que yo. Qué grave, porque entonces yo le preguntaría a este hermano que me está diciendo eso, hermano, ¿a dónde dejas la confesión entonces? Porque cuando te confiesas estás confesándose con un hombre igual que tú, igual que eres tú, un hombre, ¿no? En ese momento está en nombre de Cristo, sí, cierto, pero es un hombre igual que usted, ¿no? Y entonces, ¿para qué te vas a confesar con un pecador igual que tú? Entonces, me estás diciendo que estás poniendo en duda el sacramento de la confesión. Claramente especificado en Juan 20, 21, 23. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Autoridad dada por Jesucristo, sus apóstoles, en Juan 20, 21, 23. En Mateo 18, 18 también. Entonces, ¿qué será? Nosotros, ¿no? Y Mateo 18, 15 dice algo muy interesante. Si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele. ¿Qué dice la palabra? Si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele. A solas tú con él. Si te escucha, habrá otro hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2 para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si también desoye a la comunidad, considéralo como un pagano y al publicano. Ojo que duro, hermano. Pero entonces,
Si lo ves pecando, corrígele. Mateo 28:15. Dios es amor. La iglesia está abierta a todos. El tercer título. Dios es amor. La iglesia está abierta a todos, ¿no? Y entonces la iglesia recibe a todo mundo. Es cierto, es cierto. El Papa Francisco ha dicho que quiere tener una iglesia de puertas abiertas. Eso es muy cierto, ¿sí? Pero, hey, un momento. Recordemos Romanos 6:15, ¿no? ¿Quién dice que eso le da permiso a todo mundo a pecar y hacer lo que le da la gana y a convertir la iglesia en un festival de pecadores, en un festival de pecados? A ver, no, no, señor. Es claro que la iglesia es madre y es maestra y busca que todas las personas reciban el mensaje evangélico de Cristo. Sin embargo, precisamente como madre, nos reprende y nos insiste a cambiar en el camino. Nos insiste en cambiar el camino, hermano. A ver, Ramón o alguno que nos pueda ayudar buscando Hechos 3:19. Hechos 3:19. Por aquí lo tengo. Ajá. Dice, arrepiéntanse, pues, y conviértanse, para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio. Amén, amén. Hasta ahí, Ramoncito, hasta ahí. Excelente, gracias. Arrepiéntense y conviértanse. Ustedes saben que Hechos de los Apóstoles son los primeros pasos de la iglesia, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, en capítulo 2, versículo 3 y siguientes, está Pentecostés, y desde ahí nace la iglesia, y ahí viene todo el camino de la iglesia. Los Hechos de los Apóstoles son los primeros pasos de la iglesia cristiana, ¿no? Pues vean lo que dice los primeros cristianos: arrepiéntanse y conviértanse para ser salvados, ¿verdad? Entonces no es que yo entro a la iglesia, es abierta a todos y entonces yo llego con mi pecado y no importa. Y aquí sigo con, no, 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 eso es falsa misericordia. Tiene que haber un camino de conversión continua, porque nuestra conversión es continua, pero no puede cesar y no podemos justificarnos. No es así. Y porque no podemos justificarnos, vea lo que dice Colosenses 3:5. Por tanto, dad muerte a todo lo terreno que haya en vosotros. Dad muerte. Entierre todo lo que sea mundano en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, la codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la ira de Dios sobre los rebeldes. Palabra de Dios. Dad muerte a todo eso. A eso nos llama el Señor. Dad muerte a todo eso, ¿no? Y por último, en Santiago 1:21, y este texto me encanta. Santiago 1:21 dice lo siguiente: por eso, desechad todo tipo de inmundicia y de mal que tanto abunda, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. Recibid la palabra sembrada en nosotros. Hermano, la palabra ya se te da. En la iglesia la palabra se te da. Pero para que esa palabra dé fruto, tiene que caer en tierra fértil, hermano mío. Si no cae en tierra fértil, no da fruto. Por eso dice Santiago: echad todo tipo de inmundicia y de mal que tanto abunda, para que pueda recibir con docilidad, con humildad, la palabra sembrada en vosotros. Tenemos que recibirla con humildad, esa palabra. Entonces, este texto es hermosísimo. Y pues aquí cerraría, digamos, esta parte del tema del día de hoy. Muchísimas gracias. El tema de la falsa misericordia es esto. Recordemos, la adúltera, San Juan 8:11, ¿no? Y tal vez, si Ramoncito me permite, no sé cuánto tiempo tenemos y ya tenemos que terminar, pero si no, nada más para unas dos, nada más. Repaso de lo aprendido. Vamos a ver. Aquí, Ramoncito.
Dígame usted, póngame un nombre ahí, cualquiera que me responda esta primera pregunta. Los que están conectados ahí, cualquiera. El que me la dice bien se gana el BMW. Mentira. Ya que Ramón no lo quiso. Pobrecito. San Juan 4:8. Vamos a ver. ¿Cuál? Ah, bueno, ya me respondieron, sí, Carmen. Ah, ok, sí. ¿En cuál cita bíblica se menciona la frase Dios es amor? San Juan 4:8. Tiene usted Primero de toda la Juan. razón. Ya qué manera, ya. Ya me gané el carro. Se ganó el carro, se ganó el carro. En esta semana le llega. Bueno, voy a esperarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí le voy a preguntar a Jimmy, a don Jimmy, le voy a preguntar cuál de estas tres es la definición más concreta, más correcta de misericordia. Ok. Vamos a ver, aceptar las exigencias, las escrituras, conseguirlas de consentir, compadecerse de los sufrimientos y miserias de nosotros suscritos. La dos. Sí, la segunda. Qué manera, pero... Oiga, le digo que es el primer grupo que pega las dos primeras correctas de un solo. Pusieron atención, los felicito. Y la tercera, bueno, vamos, son 5, pero vamos a dejar 3 para no quitarle más tiempo a Ramoncito. Dice la tercera. Vea, ¿cuál es la cita que menciona que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Vamos a ver que la responda don Gabriel Alvarado. ¿Cuál es la cita que menciona que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Juan 15:13, Juan 14:6, Juan 8:1. Ta, 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 tan. Ay, ¿por qué me hace eso? Vamos a ver. Yo tengo mala memoria. Dale, no importa, aquí aprendemos todos. ¿Verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si no me equivoco, es Juan 14:6, si no me equivoco. Juan 14:6. Esto, ¡Qué manera! No. 3 carros, tengo que mandar 3 carros. Uno va para Punta Arenas, entonces, así es. Ya, pues, para así. Que sea blanco, por favor, sí. el WhatsApp aguanta todo. Bien, aquí ya cerraríamos la presentación. Ramoncito, te doy la palabra. Muchísimas gracias, hermanos. Espero que haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga.